Y el título de este mensaje es La Gran Diferencia. Hoy hablaremos de dos tipos de personas que están aquí en esta noche. En esta reunión hay dos clases de personas que Mateo 25, del versículo 1 al 12 las menciona. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No consiste en hacer la pega se tiene que hacer bien hecha. No solo se trata de obedecer, sino que obedecer todo lo que Dios quiere. Porque ellas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo, digan conmigo, aceite. Hoy vamos a hablar del aceite. El año 2021 va a estar marcado por gente que va a recibir el aceite de Dios. El año 2021 Dios hará la diferencia entre la gente que hay aquí, gente con aceite y gente sin aceite. Está aquí, ¿verdad? Tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ese es el problema de la iglesia de este tiempo, que el Señor ha tardado un poco y nos hemos dormido. Pero a la medianoche, ¿qué pasó a la medianoche? Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Sabe? La medianoche es la hora más oscura de la noche. La medianoche es la noche más difícil de la noche. Y yo creo que estamos viviendo los días más oscuros de la humanidad. Yo creo que estamos viviendo las horas más difíciles de la humanidad. La iglesia está viviendo sus últimos minutos aquí en la tierra. Estamos viviendo los días más oscuros. Isaías dice que en los últimos días vendrá una invasión de tinieblas sobre la tierra, mas sobre nosotros, sobre aquellos que buscamos el rostro del Señor, resplandecerá la luz. Estamos viviendo una invasión de tinieblas, pero sobre los que está la luz de Cristo no andarán en tinieblas, no andarán en derrota, no andarán en fracaso. Estos van de gloria en gloria, de victoria en victoria, conociendo a Jesús y esperando su venida. Estamos en la medianoche, estamos en la hora más difícil. Cristo viene, Jesús viene. De este tiempo habló Joel, de este tiempo habló Juan, de este tiempo habló Pablo. Esta es la hora más difícil de la iglesia. Es la hora más oscura de la humanidad. Y la iglesia en esta hora se duerme. La iglesia en esta hora cabecea. Pero Dios, que es bueno, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Diga conmigo, Dios que es bueno. Diga, pucha, que es bueno. Porque en la hora más oscura, en la hora más difícil, Él envía un clamor. Y el clamor que el Espíritu Santo está levantando en la tierra es un avivamiento. El avivamiento que antecede el retorno de Cristo. Porque Dios no va a permitir que su iglesia, su amada, su esposa se quede. Entonces envía un clamor para despertarla. Y yo creo que Dios está despertando a la iglesia en el mundo. Porque Él viene pronto. Por eso yo creo que en los tiempos más difíciles veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que verán la gloria de Dios? Digan conmigo, vamos a ver la gloria de Dios. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Este es como quien dijera a la pecha. Porque nuestras lámparas se apagan.
Digan conmigo, se apagan. Les voy a explicar para qué era el aceite. El aceite era para mantener el fuego. ¿Por qué necesitaban fuego? Porque estaban en la noche. Y en esas calles, las calles de Jerusalén, no habían faroles, no había luz pública. Entonces, la única manera de llegar al lugar donde venía el esposo era con lámparas encendidas, como quien usa una linterna. ¿Sí o no? Cuando usted llega a la casa de noche, tiene que usar la linterna para meterle las llaves y que no tiene luz afuera. O si vive en un pasaje, tiene que andar con linterna. Entonces, ellas necesitaban el aceite. ¿Para qué necesitaban el aceite? Para que el fuego se mantuviera ardiendo. ¿Por qué necesitaban el fuego? Porque en medio de la noche debían encontrar al esposo. ¿Me entienden, no? Entonces, sin aceite no hay fuego. Y sin fuego no encontramos al esposo. Sin fuego nos perdemos. Sin fuego nos turbamos. Sin fuego nos confundimos. Necesitas el fuego. A las que no tenían aceite se les apagó el fuego. Se apagaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron. Oiga bien lo que tiene que responderle a gente que quiere chupar de su unción, que quiere beber de su aceite. Gente pirigüeña que lo único que quiere es consumir, pero nunca producir. Aprenda de estas mujeres vírgenes sensatas. Respondieron: para que no nos falte a nosotras, vayan a los que venden y compren para ustedes el aceite que necesitan. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, gracias por tu palabra. Revélanos secretos y misterios de esta palabra y despiértanos en la hora más oscura de la noche. Despierta tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que este tipo de mensaje debiera predicarse cada 2 meses en todas las iglesias del mundo. Y no hablo de lo impresionante y de lo sensacional en el sentido escatológico que tiene esta palabra, sino por la importancia de advertir de que Cristo viene y que necesitamos tener aceite. Este pasaje nos revela que hay 2 tipos de creyentes. Estos 2 tipos de creyentes son muy similares. Se parecen mucho ambos. Si usted lee el pasaje detenidamente, se dará cuenta que las 10 eran vírgenes, lo cual habla de santidad. Las 10 eran escogidas, las 10 estaban en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Las 10 tenían al esposo. Las 10 tenían la misma fe, las 10 iban en la misma dirección, las 10 tenían la misma esperanza, porque las 10 fueron a buscar al esposo. Pero hay aquí una gran diferencia, porque aunque las 10 tenían sus lámparas, que significa que Dios les había provisto de ciertas cosas, había una gran diferencia entre un grupo y otro grupo. Y esa diferencia es lo que divide a la iglesia cristiana hoy en todo el mundo. La diferencia la hace el nivel de aceite, el nivel de unción que cada uno de nosotros tenga. Lo que divide a la iglesia no son las doctrinitas. Lo que divide a la iglesia no son las ideas, los predicadores, las modas, las luces, la música. Lo que divide a la iglesia es que hay un tipo de gente que tiene aceite y hay otro tipo de gente que no tiene aceite. Y en esta noche aquí hay gente que tiene aceite, pero también hay gente aquí que no tiene
tiene aceite. Dos tipos de personas que existen en toda congregación, en toda denominación. Existen estos dos tipos de personas. En todo el mundo, en toda la tierra, hay estos dos tipos de cristianos. Los que tienen la gloria de Dios, la unción del Espíritu Santo, la pasión por Jesús, y los que no tienen la gloria, ni la unción, ni la pasión por Jesús. Y este pasaje es un mensaje profético dado por Jesucristo el Señor. ¿Para qué tiempo? Para este tiempo. Y lo que Jesús nos está mostrando es que la iglesia en los últimos días vivirá un adormecimiento, un letargo, una letanía. Porque el gran trabajo del diablo es hacer que tú dudes de Jesús, que te duermas, que pierdas tu pasión por Él, que tengas por tardanza la venida de Jesús. Por eso no le creas a los predicadores que dicen que falta mucho para que Cristo venga. Eso es una mentira. Cristo puede venir esta noche. Ese es el mensaje que necesitamos predicar. Pero el adormecimiento ha entrado. Y en la hora más difícil estamos cabeceando. Por eso es que tú puedes creer una cosa y yo puedo creer otra cosa, pero eso no nos hace ni más ni menos. La gran diferencia es lo que llevamos por dentro, el tesoro que tenemos dentro de este vaso de barro. Esa es la gran diferencia. ¿Está aquí, verdad? Y yo quiero que hoy usted entienda que en esta casa hay dos tipos de personas. Gente que vive un cristianismo auténtico y cristianos que viven un evangelio religioso, nominal, legalista, ritualista, que vienen para cumplir, que vienen simplemente porque no tienen nada más que hacer en su casa, que vienen solo a ocupar un asiento. Pero no están buscando el aceite, no están buscando la unción del Espíritu Santo. Y si hay algo que yo anhelo es que usted, que sabe que necesita aceite, despierte en usted un hambre por el aceite, la presencia de Dios. Que a cada reunión que usted venga, usted levante sus manos y le diga: Espíritu Santo, lléname, lléname, yo te necesito. Porque sin aceite no vas a entrar. Sin aceite no te vas a encontrar con el esposo. Sin aceite no vas a sobrevivir en la hora más difícil de la historia. Digan conmigo: la diferencia es el aceite. La diferencia es tu relación con Dios. La diferencia es tu relación con el Espíritu Santo. La diferencia está en el nivel de la presencia de Dios en tu vida. La diferencia está en la gloria de Dios reposando sobre ti. Esa es la diferencia entre un cristianismo ritualista y religioso con el cristianismo lleno de Dios, lleno de la gloria, lleno de la unción, lleno de pasión. El aceite es lo que hace la diferencia. ¿Está aquí, verdad? Ahora, ¿por qué era importante el aceite? Escuche bien, el aceite era importante porque sin aceite no hay fuego. Diga conmigo: sin aceite no hay fuego. Digan: sin fuego no hay luz. Y sin luz, ese creyente se rodeará de tinieblas. ¿Entendió bien? El aceite es importante porque sin aceite no hay fuego y sin fuego no hay luz, y sin luz solo estás rodeados por tinieblas. Es por eso que hay muchos cristianos que hoy están caminando en tinieblas por su pobre, paupérrima e inexistente relación con el Espíritu Santo. No saben lo que Dios quiere para ellos, no saben lo que Dios está planeando. No saben por qué hay que predicar, no entienden nada de los últimos días, no entienden nada de la presencia de Dios, porque están viviendo en tinieblas, porque perdieron el aceite. Cuando pierdes el aceite, pierdes el fuego, y sin fuego no hay luz, y sin luz estás rodeado de tinieblas.
y las tinieblas te cegarán, te confundirán. El diablo es el rey de las tinieblas. Cristo envía luz y la luz del evangelio resplandece en nuestra vida para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No es la voluntad de Dios que andes en tientas, que andes en tinieblas, que andes en fracaso, que andes en derrota. La voluntad de Dios es que tú seas como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que tu luz no se apague delante de los hombres. Tienes que arder, tienes que brillar, tiene que arder en ti la luz del evangelio. Por eso yo creo que los últimos días son días violentos. ¿Está aquí? La misma Biblia dice que en esta dispensación el reino de los cielos sufre y el solo habla de exclusivamente los violentos lo arrebatan. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Escúchalo bien, Hugo, Jeremías, Matías, Diego. Jesús, para enfrentar al diablo, para confrontar al enemigo, Jesús necesitó el bautismo del Espíritu de Dios. Y asimismo usted y yo no podemos pararnos frente a un enemigo tan violento como el diablo sin la unción del Espíritu Santo. Porque la única manera en que la iglesia ponga al diablo en el lugar que le corresponde, que es debajo de nuestros pies, es teniendo la unción de Dios reposando sobre nuestra vida. Cuando hay un hombre o una mujer ungida, no hay diablo ni demonio que pueda detenerle. ¿Está aquí, verdad? Si Jesús necesitó el Espíritu de Dios para enfrentar al diablo, sin el Espíritu Santo, usted no hay quien lo salve en la hora más densa de la historia. A menos que usted tenga fuego saliéndole por todos lados, usted se va a perder. Porque estamos viviendo días violentos. El diablo no está en una silla mecedora tejiendo una capa nueva para sus demonios. El diablo no está en su sala de cine viendo Netflix como muchos cristianos. El diablo está desatando sus peores demonios y legiones para confundir a la iglesia, para engañar a los escogidos, para hacer que el amor se enfríe, para hacer que falte la fe. Ese es el plan del diablo. Pero en esta noche sea reprendido Satanás en el nombre de Jesús, porque en esta casa hay una iglesia que se despierta, que se levanta y que le va a hacer frente, llena del Espíritu Santo. Yo dije llena del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir amén? Usted tiene que entender esto. Byron, no estamos tratando con los demonios que enfrentaron los abuelos de nosotros. Si uno de nuestros bisabuelos resucitara y viniera a esta ciudad, diría, ¿pero qué es esto? Sodoma y Gomorra. Porque los demonios que hoy estamos enfrentando no son los demonios que ellos enfrentaron. Hoy estamos enfrentando las peores huestes infernales. Hoy estamos enfrentando los peores demonios. Hoy estamos enfrentando cara a cara, de cara al mismo infierno. Y la iglesia duerme, y la iglesia no ora, y la iglesia no alaba, y la iglesia no se congrega, y la iglesia no vive para Dios, y la iglesia no predica. Y ese es el gran trabajo del diablo, adormecerte. El diablo nos ha dado 1001 excusas, no 1001 excusas para dejarnos en la casa, para no congregarnos, para tenerle miedo a una bacteria, un virus que mide menos de 1 milímetro. Porque el gran trabajo del diablo es que tú te adormezcas. Pero bendito el Espíritu de Dios, que en este tiempo ha enviado un clamor a toda la tierra para decir, despierten, viene el esposo. Yo dije, despierten, viene el esposo. El esposo viene pronto.
El esposo viene por su amada. El esposo retorna por su iglesia. Diga aleluya, diga gloria a Dios. Sí, estamos enfrentando una batalla espiritual que nunca antes habíamos vivido. Es que usted no se da cuenta, pero estamos viviendo en la peor generación de la tierra. Porque nuestros ojos están acostumbrados a ver toda la basura que estamos viviendo. Pero las tinieblas están literalmente empoderando a toda la sociedad. Que no nos demos cuenta es otra cosa. Pero lo único que va a salvarte en esta hora, en este tiempo, lo único que va a permitir, Johan, que tengas victoria, lo único que va a permitir, Giovanni, que tú te mantengas de pie, lo único que va a permitir que se te abra camino en medio de tan densa oscuridad, será la unción del Espíritu de Dios, el poder de Dios derrotando al enemigo, la unción de Dios sobre ti. Por eso quiero advertir, sin unción, sin aceite, sin fuego, te vas a perder. Pero cuando tienes la unción, tú sabes que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Ahora, alguien podría decir, pero ¿por qué dice el pastor que Jesús no pudo enfrentar al diablo? La Biblia lo muestra y Dios quiso que fuera así. Dios nos mostró, porque lo podemos ver en la Escritura, que Jesús sin el bautismo del Espíritu Santo, y Dios lo hizo a propósito. A ver, ¿quién es Jesús antes del bautismo del Espíritu Santo? Es el Hijo de Dios, obviamente. Es la palabra de Dios, el verbo hecho carne, obviamente. Tenía la sabiduría de Dios, obviamente. Tenía santidad, obviamente. Pero hasta ese día Jesús nunca había echado fuera un demonio. Antes del Espíritu Santo Jesús no había predicado a multitudes. Jesús no había sanado a un enfermo. Pero era el Hijo de Dios. Era la santidad viviendo en la tierra. Era la palabra de Dios hecha carne. Pero no había hecho ningún efecto en la sociedad sin el Espíritu Santo. Y eso es un cristiano sin el Espíritu de Dios. No tiene efecto, no tiene impacto, no toca ni cambia a nadie. Y óigame bien, porque tú puedes dártelas de muy santo, de muy, de saber mucha Biblia, de tener todas las doctrinas, pero si no tienes la unción nunca serás efectivo. Si no tienes la unción nunca vas a impactar. Sin el Espíritu de Dios no tienes dónde ir. Amén. Sí, Jesús antes del Espíritu Santo no había echado fuera ningún demonio. ¿Sabe lo que hacía nuestro Señor antes de recibir al Espíritu Santo? Jesús hacía mecedoras, cunas, sofá, puertas y ventanas, porque nuestro Señor era carpintero y trabajaba en la carpintería de sus papás. Él andaba clavando clavos, no andaba echando fuera demonios, no andaba sanando enfermos. Era santo, era el Hijo de Dios, eso dice la palabra, pero sin el Espíritu Santo no hacía ningún efecto. Su ministerio comenzó, eso dice la palabra, el día en que vino el Espíritu de Dios sobre él. Y la efectividad de la iglesia no comenzó cuando vieron a Jesús resucitado. La efectividad de la iglesia no comenzó cuando encontraron la tumba vacía. El ministerio de la iglesia despertó con poder cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. El ministerio de un cristiano efectivo y poderoso no comienza cuando pasa al altar y dice: Señor, te entrego mi vida. ¿Sabe cuándo comienza el ministerio efectivo y poderoso? Cuando recibe al Espíritu Santo. Y cuando Jesús
recibió al Espíritu Santo, el diablo tuvo que armar sus maletas y largarse, salir corriendo, se mandó a cambiar, porque desde ese día los peores dolores de cabeza los vivió el infierno, porque tenían al Hijo de Dios ungido por la presencia de Dios, desarmando los planes del enemigo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Muy hijo de Dios puede ser, pero sin la unción no sirve. Muy santo puede ser, pero si no tienes la presencia de Dios no interesa. Necesitamos hijos ungidos por el Espíritu de Dios. Si ese aplauso es para Dios, dáselo con todas tus fuerzas. Ni que hablar de la banda de discípulos. Era una banda de locos sin el Espíritu Santo. Cobardes, miserables. Tanto que el Señor les dice, yo me voy a ir y van a llorar, van a sufrir, pero viene otro. Y el Señor asciende, se desata la persecución. ¿Y sabe qué hicieron estos discípulos? No puedo decir una palabra porque se puede malinterpretar, pero se encerraron en su casa del aposento alto, su iglesia, y allí se metieron porque ellos no tenían las agallas, ni el coraje, ni la valentía para enfrentar la persecución romana que había en su contra. No tenían la valentía para predicarle a nadie. Habían negado a Jesús cuando lo agarraron. ¿Qué iban a tener la valentía para ahora decir que predicaban en su nombre? Estaban encerrados, atrincherados, acobardados, y no por un COVID, estaban atrincherados por un ejército romano. Estaban atrincherados y ahí metidos, porque ellos sabían lo que Jesús les había dicho. No pueden enfrentar a nadie, no hagan nada, no se muevan, no salgan a predicar, no hagan culto, nada sin recibir al Espíritu Santo. Y hay gente que viene a nuestras reuniones y ni le importa si está el Espíritu Santo. Cuando lo único importante, Maxi, no es cómo toques el bajo, sino si está o no está el Espíritu de Dios aquí. Entonces ahí estaban en el aposento alto. No predicaban, no sanaban enfermos. Estaban muy santos, sí, santísimos. Estaban limpiecitos. Sabían mucha Biblia, estaban leyendo, lee. Reciclaban. Estaban escondidos. Pero no tenían unción. Los discípulos hacían las cosas típicas de los cristianos, pero sin unción. Y sin unción, sin el poder de Dios, todo es humanismo. Todo está basado en ti. Pero en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que como un viento recio llegó el Espíritu Santo. Y de repente una explosión estalló en esa casa. Y la gente vino de todo lugar y se dieron cuenta que estos tipos cobardes estaban sanando enfermos, que hablaban en otras lenguas, que hablaban en diferentes idiomas, que no tenían miedo, que echaban fuera demonios. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Lo que esta iglesia necesita es la presencia de Dios sobre ellos. Está aquí, ¿verdad? Y ahí aparece Pedro. Digan conmigo, Pedro. ¿Sabe dónde estaba Pedro? Escondido en el aposento alto por temor a los judíos. Hasta que llegó el Espíritu Santo. Porque cuando vino el Espíritu de Dios sobre Pedro, Jeremías, ¿sabe dónde se paró a predicar el primer mensaje, Pedro? En el pórtico de Salomón. Le tenía miedo a los judíos y después fue ahí a la boca del lobo a predicar el evangelio.
Porque una persona llena del Espíritu Santo no le teme a nada ni a nadie. Porque un hombre que tiene la unción de Dios sabe que vale más una gota de unción que un río de demonios en tu contra. Una persona que tiene el Espíritu Santo sabe que no hay enfermedad que el nombre de Jesús no pueda quitar. No hay demonio que Jesús no pueda derribar. No hay cadenas que Él no pueda cortar. Oh, cuánto necesitamos al Espíritu de Dios. Cuánto anhelamos al Espíritu Santo. Está aquí. De repente comenzaron a predicar sin temor. Sanaban enfermos, se juntó la multitud. Llegaron de todo el globo terráqueo a ver lo que estaba aconteciendo. Los partos decían, los oímos hablar en nuestro idioma. Los griegos decían, hablan en nuestro idioma. Todo el mundo estaba escuchando a estos acobardados hablando en lenguas. En esa casa había fuego, había gloria, había viento, había terremoto, había algarabía, había sanidad, había unción. Porque ahí estaba el Espíritu de Dios. Jesús les dijo, no se atrevan a salir sin el Espíritu Santo. Porque si salen sin Él, no te van a oír. Los enfermos no se van a sanar. Ni Jesús se atrevió a predicar sin el Espíritu Santo. ¿Qué te crees tú, pastor, líder, predicando sin una comunión íntima con el Espíritu de Dios? El que no tiene el Espíritu Santo, el que no tiene la presencia de Dios, el que no tiene el fuego del Espíritu, es un adorno. Sin el Espíritu Santo usted está trancado, está truncado. Sin el Espíritu Santo usted está literalmente tranquilo en una habitación. Por eso es que hay gente que no quiere la unción. Porque cuando tienes la unción tienes que salir a predicar. Tienes que salir a orar por los enfermos. Pero hay gente que no quiere salir a predicar. Hay gente que no quiere célula. No, yo no quiero grupo pequeño, no quiero célula, no quiero celulitis, no quiero celular, no quiero nada. Gente que no quiere orar, gente que no quiere ayunar. Yo no quiero nada de eso, yo no quiero buscar a Dios. Porque lo que yo quiero es estar sentado en la iglesia recibiendo paz. Que Dios me abrace, que Dios me haga nanay, pobrecito. Jesús no vino a la tierra a traer paz, Él vino a traer espada. El evangelio no es para gente que quiere que le hagan cariño. El evangelio es para gente guerrera que va a dar su vida por Jesús. Esa es la gente que Dios va a ungir. Habían 5 vírgenes que no tenían aceite y 5 que tenían aceite. Y eso es, Giovanni, exactamente lo que tenemos en la iglesia cristiana el día de hoy. Una iglesia dividida por el aceite. Gente que tiene aceite, Byron, y gente Macarena que no tiene aceite. ¿Sabe qué gente es la que se encuentra con el esposo? La gente que tiene aceite, la gente que tiene unción, la gente que tiene fuego. Gracias por ser parte de nuestras transmisiones en vivo. Recuerda dejar tu aporte, diezmo o donación a la cuenta que aparece en pantalla o vía web por el www.centroenlinea.org. A través de tu ofrenda, el reino de Dios es extendido, entregándole ayuda y esperanza al que más lo necesita.